Hacer periodismo para mí es tener un relato con una mirada amplia, por fuera de únicas opciones fijas y y con bordes más estrictos, ¿no? A mí me gusta más ampliar la mirada, entender que hay otra cosa que yo no estoy pudiendo pensar dentro de mi cerebro. Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. El entrevistador siendo entrevistado. Periodismo en primera persona por BCN Radio. La invitada de hoy, Diana de Glaui, periodista y conductora de televisión. Estudió en TEA y en la UBA. Inició su carrera profesional como productora y tras varios años trabajando junto a reconocidos periodistas en radio y televisión, decidió pasar del otro lado de cámara. Comenzó su camino como cronista cubriendo acontecimientos de gran relevancia en Argentina y el mundo. A lo largo de su trayectoria, trabajó en Endemol, Radio 10, C5N, El 13 y estuvo acreditada en el Congreso de la Nación, entre otros. Recorrió el mundo ejerciendo el periodismo. Vivió 3 años en Rusia, donde fue presentadora de noticias y conductora de análisis político para RT en español y cubrió el Mundial de Fútbol 2018. También fue corresponsal de guerra en Siria. Hoy, instalada en Buenos Aires, trabaja en C5N en el programa Duro de Domar y hace corresponsalías para RT en español. Bienvenida, Diana de Glaui, a Periodismo en Primera Persona. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Gracias por estar en BCN Radio. Gracias a ustedes, es un placer y además, qué presentación. Emocionante. Un recorrido. Sí, bueno, tengo mis años. Un recorrido en el periodismo. Yo siempre digo que mi plus es haber empezado como productora. El periodismo o el periodista que después se enfrenta a la realidad, a los hechos, a las preguntas, a los personajes, sin conocer lo que hay detrás del formato, le falta algo. O sea, y eso es, creo que, mi gran formación. Además de mis grandes formadores, ¿no? En la Argentina tenemos un montón de historia de periodistas. ¿Siempre quisiste ser periodista? Siempre. Yo cuando tenía 9 años jugaba con mi primo camarógrafo vos creo que te vas a acordar también, Las dos caras de la verdad. Exactamente, 9 diarios. 9 diarios, Las dos caras de la verdad. Y yo era cronista y él era el camarógrafo, mi primo. Así que sí. Bueno, pero después uno crece también en la historia personal y el contexto en un montón de mandatos. Así que durante mucho tiempo pensé que iba a ser contadora pública. Así que... se lleva con los números. Me llevo bastante, pero como todo en la vida, si no lo practicás, lo vas perdiendo, pero nunca seguí como, en mi época era el bachillerato o el contable, ¿no? El secundario, y yo seguí contable. Y después apenas salí del secundario dije, no, yo quiero ser periodista. Y arranqué con toda mi familia en contra prácticamente. Me imagino, dijo. La famosa frase, ¿y de qué vas a vivir, nena? Obvio, te vas a morir de hambre. Exactamente, porque... mucho más antes que ahora era como visto como casi un hobby. Bueno, en mi época no había universidades de periodismo, ¿no? Estaba comunicación en la UBA, que era es un variopinto de cuestiones. Es una formación más integral. Y no muy tanto larga, ¿no? Yo me he peleado en esas épocas con el Pipi Castillo, que me lo encontraba en la universidad, y le decía, pero escúchame, terminamos estudiando lo mismo que estudian los médicos. Esto es una locura. Teníamos un montón de anuales, ¿viste? Bueno, sobrepoblados también, hasta que después, bueno, mi personalidad es ser muy pragmática y entonces terminé en TEA. Que no... Que es más orientada hacia el oficio, hacia la... Sí, a lo práctico, sí. A la labor periodística. Y leí por ahí también que recién decías que tu gran base fue de productora, que tu escuela fue con Chiche Hellblum. Ah, sí, fue mi mentor. Ahora está pasando por un momento especial de salud, así que eso nos tiene sensibles a todos los que trabajamos con él. Yo imagínate que me recibí, no conocía a nadie. Nada, o sea, no tenía nada. Y una vez en un gimnasio, una chica me dice, che, ¿están tomando en Endemol? Gente, y bueno, les presentás unos tickets y nada, y empecé ahí. Y ahí conocí a una productora que me dijo, che, están probando 2 días por
productora para la producción de Chiche Helblum y el que quede, tipo un casting. Y quedé. Impresionante. ¿Te eligió Y en Chiche esa- o el equipo de Chiche? No, que se decidía entre los dos, nada sucede sin que Chiche quiera. Bueno, Pero sí. lo que pasa es que en esa época era o te formabas con Chiche o te formabas con Mauro. Claro. No había otra, ¿me entendés? Porque los Lanata, que vinieron después, eran de la gráfica. Entonces, los que hacíamos producción de radio y televisión y nos enfocábamos en radio y televisión, Claro. eran esas dos. O sea, ¿te guste o no te guste? Con lo bueno y lo malo. Claro. Dígame algo, Pero algo era bueno eso que o no sacó, laburabas. algo bueno que sacó y algo que hubiese cambiado. De Chiche, De esa etapa, digamos. no, sacó todo bueno. ¿Sí? Yo soy un optimista por naturaleza igual, pero sacó todo bueno. Chiche Helblum y Andrea Alvarelo, que era una de las coordinadoras de esa época de Radio 10, yo entré no en la tele, en Radio 10, me enseñaron el 60% de lo que yo soy hoy como periodista. Todos los recursos los sacaste, los aprendiste en esos. Sí. ¿Cuántos años tuviste ahí? 2, 3 años. Y estuve 2, 3 años, sí. Aprendiste Sí, todo. sí. Y además fue interesante porque aprendimos de metodología de trabajo, de selección de temas, de que no importaba nada. O sea, yo llegaba en minifalda blanca y Chiche me decía, Dianita, hoy vas a la villa, tenés que buscar Claro. Y te- a la mamá del muerto. Y yo tipo, ¿cómo? si querés anda cambiando el camino, pero Tenía acá 20 y tenés pico que- de años, era una bebé. Y además, mi vínculo siempre, a veces actualmente también, porque suelo tener una de mis características es ser hiperformal a veces. Tipo, era mi jefe, ¿me entendés? Entonces como que yo Y ya era pensé una que hasta ni me personalidad. ubicaba. Y ya era una personalidad. No es un jefe ignoto, digamos. Claro, y yo pensé que él apenas si sabía mi nombre. Así que bueno, nada, pero no, todo bueno, de verdad que todo bueno. Lo malo, no me daba cuenta en ese momento. En ese momento pensabas que si trabajabas 20.000 horas, Era todo buenísimo. iba a ser muy espectacular. Y ahora creo que di la vuelta. ahora el pluriempleo es un gran problema. Diga, Sí, y además te empezás a dar cuenta que si estás quemado no rendís. Claro, no rendís igual. Y que tu vida tiene otros condimentos también. Entonces como que la exigencia de hoy en día es mucho más compleja que la de antes. No, y solés repetir lo mismo para sacar el producto. Y no tiene creatividad, por ejemplo, cuando haces cobertura, cuando te sale en crónica. Mirá, Uno se ve haciendo siempre lo mismo, entonces casi que ahí baja el rendimiento de la calidad de lo que uno ofrece. Bueno, yo por eso fui siempre muy saltarina en mis trabajos. Cuando veo que cumplo el ciclo, cambio. Entonces veo a mis colegas o charlo con ellos que hace 20 años están en una misma señal y ellos piensan que estoy loca, de hecho me lo dicen. Y yo creo que me quedaría sin aire. Pero yo tengo un gran trabajo de autoconocimiento y creo que esa base mía y de mi personalidad es lo que me ayudó en mi profesión un montón. Y su autoconocimiento le dice que ahora dónde está. ¿Está por pegar el salto o todavía está transitando? ¿Querés sacar una primicia? No, jamás. Bueno, el año está Iniciando, lanzado. Claro. Yo creo que no voy a No hacer estoy diciendo para lo movimiento. inmediato, estoy diciendo No, como no, sí, uno el ya año sabe que- que ya tiene que empezar a buscar nuevos rumbos para... Sí, estoy pero no, ni planificando siquiera el porque esté 20. mal en donde está, sino por No, esto estoy mismo de- planificando el 2027, sí. Ahí está, Sí, es real, ahí es está, real. muy bien, ya tiene algo armado que no me lo va a decir al aire, salvo que me lo quiere contar en este momento. No, creo en eso de cumplir las etapas, por supuesto, de darle oído a mi intuición y mi inquietud. El año que viene es un año electoral en la Argentina. Eso ya organiza todo, Sí. para Sí, quien hace y periodismo además, político por lo menos. Quiero empezar a ver cuál va a ser mi próximo paso, ¿no? Y cómo voy a garantizar algunas cuestiones. El periodismo está mal pago en todas partes del mundo. Hay despidos en todas partes del mundo. El periodismo No te permite organizar nada 2 o 3 años. Claro, alrededor del planeta el periodismo es una de las profesiones de mayor riesgo. O sea, en los últimos años se han matado más cantidad de periodistas que de hechos de inseguridad en algunos lugares del mundo. Entonces, bueno, es un replanteo general. ¿Hacia dónde?
Bueno, ahí tenemos que pensar también en un periodismo con la intervención de la inteligencia artificial. Creo que principalmente hay que enfocarse en el periodista que pueda tener sensibilidad ante las lecturas y los análisis, que esa cualidad o la inteligencia artificial No la nunca te tiene. la va a poder empatar. No. También creo que, por lo menos en Argentina y cómo funciona en Argentina, que es muy diferente al resto del mundo, el periodista que tenga acceso a fuentes directas también va a ser el del plus. Y eso la inteligencia artificial no lo va a poder. ¿En qué funciona distinto aquí que en el resto del mundo ese acceso a las fuentes? A ver, alrededor del mundo el periodismo es mucho más burocrático y esquemático. Tienen sistemas de trabajo muy distintos. Por ejemplo, nosotros ponemos una cámara en cualquier lugar acá, grabamos lo que queremos, la mayoría de las veces improvisamos y listo. Alrededor del mundo vos grabás antes, no sé, lo que querés mandar, no sé, de las entrevistas en la calle o de algún experto. Después tenés que mandar el texto que vas a grabar, con qué partecitas de esas notitas que hiciste que vas a colocar. Una vez que te lo aprueban, lo grabás y después lo mandás. O sea, mucho más pasos. Y después los canales de información ya no son las fuentes directas, sino las agencias de noticias. Es muy difícil en grandes potencias Donald Trump no le va a dar un off a un periodista. A la agencia, sí. ¿Me entendés? O va a dar una a conferencia través de prensa. Claro, de su equipo de prensa. ¿Me entendés? O quizás te encontrás con alguien que escuchó un rumor en la Casa Blanca, para eso tenés que estar acreditado en la Casa Blanca, no es que chateás. Nosotros tenemos esa cercanía con la política, que es a lo que yo me dedico, bastante interesante. Y que después la llevamos. Yo en mi trabajo con RT la llevé también a Uruguay, a Paraguay y demás, y tuve bastante recepción, pero también estamos hablando de países muy cercanos a nuestra idiosincrasia, más chiquitos también, no son Brasil, ¿no? Sí, claro. El gigante de América. No es México. Bueno, hay otros parámetros, no hay un acceso tan directo, pero esa gimnasia que después el día de mañana de por cómo ahí a vos... construir ese vínculo es... Vos vas mañana, tenés que hacer un trabajo en México para acá, te encontrás con un X y le pedís el teléfono, cada tanto, ¿entendés? Esa picardía dentro del periodismo argentino no se da en las formaciones en otras partes del mundo. Es más institucional. Sí, claro que sí. Y más formal. Pero bueno, también eso va a ser como más acaparado por la inteligencia artificial. Claro. ¿Y qué es ser periodista hoy? ¿En la realidad o en lo que me gustaría? Decime las dos. Empezá por lo que te gustaría. En la realidad, bueno, por lo que me gustaría, hacer periodismo para mí es tener un relato con una mirada amplia, por fuera de únicas opciones fijas y y con bordes más estrictos, ¿no? A mí me gusta más ampliar la mirada, entender que hay otra cosa que yo no estoy pudiendo pensar dentro de mi cerebro. Y eso no está pasando en el periodismo. Eso es lo que te iba a decir, lo veo. Pero eso es lo que me gustaría. Está por el camino inverso yendo. Sí, y te diría que potenciado. Y potenciado porque es un negocio. No quisiera ser hipócrita en eso. Porque también un montón de personas... Porque rinde. Encontraron en ese sesgo de información mayor volumen de repercusión, de atracción, de escenario vibrante, y entonces los colocó en un lugar como un poco más visible. Comunicar sin ser provocador casi que no rinde más. Digamos, Sí. algún grado Ojo, de yo a veces soy muy picante provocadora No, también. pero hay gente que lo tiene natural, pero hay gente que es más sobria, naturalmente, y tiene que forzar el lado provocador para tener repercusión. Sí, porque aparte también se juega una cosa del ser humano del me gusta que me aplaudan. Entonces, yo que intento trabajar siempre por adentro, digo, pero pará, esto es mi trabajo, no es mi ego.
O sea, no. Yo por eso estoy en contra de parte del periodismo de la actualidad, que es Twitter o X, como lo quieran llamar. Me van a matar si opinan distinto, pero creo que es que primero que es el 3% de la población. Segundo, que todo se dirime en un área donde después no influye en la realidad, o sea, solo se van peleando. Y tercero, que periodísticamente hablando, parece una bolsa de trabajo del periodista. O sea, todos vuelcan su información ahí, donde ahí no le pagan, pero ahí consiguen trabajos, como el LinkedIn, ¿me entendés? Yo tengo en mi cuenta de X, digo, no soy mucho de esta red. Ganando enemigos. ¡Re Grinch! Sí, ganando enemigos. Pero todo el mundo está ahí. Suele ser un clima muy hostil todo lo que se informa ahí, porque los haters atacan, digamos. Y sin embargo, el mundo real pasa por otro lado. Sí, absolutamente. Por eso te digo, el periodismo que tiene que tener, o que me gustaría que tenga, que no veo, sensibilidad. Sensibilidad, y te lo digo yo, que muchas veces soy muy dura también, pero me parece que tiene que tenerlo, incluso con la clase política, a favor y en contra, pero con la sociedad, con la clase política, con la realidad, porque la sensibilidad te permite ampliar la mirada, si no es imposible. Yo creo que no vamos hacia eso, y eso es lo que provoca, lo que yo te respondería como ¿qué es el periodismo hoy? Un bajo nivel. Pero es mi mirada, ¿me entendés? Para otro es la élite, poder fijar postura, ponerte firme, nada, claro, usar cara de enojado, ¿me entendés? Que a mí, que obviamente si te pasa y es natural, está bien. Me imagino que, y más allá de que uno trata de dejar el ego en el costado, cuando tiene buena repercusión lo que hace, de una forma alimenta, uno se pone contento, digamos. ¿Según quién? Obviamente que depende, sí. Cuando a mí me escriben, porque yo uso, por ejemplo, otra red social que es más amigable, que muchas veces cuando pongo cosas me escribe, pero me escribe el llano. Y a mí sí me resulta un mimo. Che, mirá, le estoy dando la teta a mi hijo que se me la pasa viendo dibujitos, y por tu cuenta me entero de lo que está pasando. Para mí es un remimo, pero después me agarra una amiga que adoro, que después de tantos años tengo muchos amigos en la política, y me dicen, no, o sea, no le servís al negocio. Vos le tenés que hablar al círculo rojo. ¿Entendés? ¿Y a quién le querés hablar vos? No, yo quiero hablarle a un grupo amplio. Porque yo quiero informar. Claro. Soy re naif, lo sé, pero a mí me gusta dar el debate y me gusta informar. A veces, viste, no es tan complicado. O sea, tenés que decir, che, qué buena la gorra de Matías, punto. Es de un color, bueno, no distingo bien muy si es objetiva negro. La periodista, muy objetiva, muy bien, gracias. ¿Sí? No distingo si es negro o gris, pero le da una cualidad simpática. O sea, y listo, ya está. No estaría pasando tan sencillo. No. Pero tenemos que hacer una pausa. Dale. Ella es agua. Ay, sí, me encanta. ¿Por qué? Porque es una canción sensible. Mira, te lo puedo unir. Muy sensible, Diana. soy, no parezco. A veces puede comentario mordaz, ahí pega, pero ahora te escuchamos ella es agua, del Plan de la Mariposa. Me encanta. ¿La elegiste por algún motivo en especial, solo por la sensibilidad? No, es uno de los temas que estoy escuchando en loop últimamente. ¿Sí? Así está sonando en la playlist todo el tiempo. Sí, aparece. Termina, la vuelvo a poner. Lo pone, cuando se despierta a la mañana, ahí aparece. Estamos escuchando. Ella es agua, el Plan de la Mariposa. Estamos con Diana. Esto es Periodismo en Primera Persona por BCN Radio. Ella dijo que piensa demasiado. Ella dice que es mental. Ella es agua que marea las orillas de mi mente. Ella es agua que marea las orillas de mi playa. Ella sabe que me tiene encandilado y que le esquivo a la oscura soledad. Y me tiene comiendo de la mano como
animal en su corral. Voy andando y me la encuentro en todos lados, como un déjà vu mortal. Ella me dijo que piensa demasiado, ella dice que es mental. Ella es agua que marea las orillas de mi mente. Ella es agua que marea las orillas de mi playa. Ella es cuero de un tambor que hace bailar a mis entrañas. Ella es cuero de un tambor que hace cantar a mis entrañas. Cantar a mis entrañas. Ella es agua que marea en las orillas de mi mente. Ella es fuego de un tambor que hace cantar a mis entrañas. Ella es agua que marea de mi playa. Seguimos acá en Periodismo en Primera Persona. Recién te preguntaba si, porque no te lo dije al principio, si conocías la Biblioteca del Congreso de la Nación. Imagino que sí. Sí, pero hace mucho. O sea, muchos Toda cronista años. de Congreso. Claro, ha venido, pero lo vi muy cambiado, más lindo, ¿no? Está hermoso el edificio, muy lindo. Este edificio es relativamente nuevo. Bueno, claro, pero la verdad es que el frente es hermoso, la iluminación. Bueno, este espacio que tienen acá de la radio es muy bueno, ¿sabes qué? Algunos con radios profesionales te envidiarían. Exactamente. Y ahora tuvimos que tapar por la luz, pero con la mejor vista de la radiofonía argentina. Es impresionante. Ahí está con la cúpula. cúpula. Así que muy bien. Bueno, te quería preguntar, vos, si alguna vez trabajaste otra cosa que no fuera periodista. Sí, mucho. De hecho, cuando yo empecé en Endemol, daba clases también de fitness. Ah, del lado de... Pero daba clases, al principio empecé dando clases para poder bancarme la carrera en TEA y después di clases porque obviamente no me pagaban prácticamente, era una cosa tremenda en ese momento y después atendía un negocio en la Galería Santa Fe, así que también era vendedora. Fui vendedora muchos años, desde que tenía 12 prácticamente, terminaba el colegio, me estudiaba los precios, los artículos y los precios y vendía en el negocio de mi papá y yo me lo tomaba como un trabajo también. Y de grande, ya cuando empezaba, ya más 15, 16, también trabajé ahí de administrativa y seguro habré hecho más cosas y ni me acuerdo. O sea, trabaja de pequeña. Sí, yo tenía una fuerza que no sé dónde quedó. Tu papá es de Siria. Sí, yo soy hija de inmigrantes, los dos. Mis dos papás son sirios, pero se conocieron acá en la Argentina. Es claro. Bueno, porque vinieron muy jóvenes, con historias como distintas. En la época de los 70, en la Argentina era un país de inmigrantes y había como barrios, ¿viste? Entonces, en Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, había un barrio que era todo de tanos y árabes.
Y ahí estaban. Y después, como producto también de ser un país de inmigrantes, se juntaban todos en los clubes, ¿no? En el club sirio, en el club del barrio del no sé qué, Sí. o en las casas. Entonces ahí se conocieron. ¿Y vos sos de Loma del Mirador? Yo soy de Lomas del Mirador. Bueno, ahí nacida y Sí, criada. nacida y criada en La Matanza, ¿no? Pero después nos mudamos a Flores. Y bueno, ahora sí, La mayor de 5 hermanos. la mayor de 5. Sí, y a mi hermana menor, que es como mi hija, le llevo lo mismo que mi mamá me lleva a mí. Ah, ¿y alguna se dedica a la comunicación o algo así? No, mi hermano un poquito. Bueno, mi hermana Mariel hizo al revés de mí. O sea, estudió lo que es producción de radio y televisión, espectacular, porque gracias a eso conoció a mi cuñado, que es locutor, pero se dedica a la empresa textil de la familia. O sea, Claro. nada que ver, al revés. Y yo, que era supuestamente la contadora heredera Del gran negocio familiar. el negocio familiar, no sé si gran, pero bueno, el negocio familiar, al menos me dediqué a otra cosa y aparte vivo de otra cosa. Pero a usted le gusta viajar. Le gusta viajar y no le gusta estar mucho tiempo en un lugar. Y Bueno, eso... mi hermano estudió arte y cine. El más creativo. El más creativo y el más culto, le digo yo ¿Ah, siempre. sí? Sí. Yo le llevo 10 años a Diego. Y nada, cada niño nace con algo particular y él nació con ese don de que le encantaba la literatura, se morfaba los libros de Harry Potter en esa época. Bueno, y sigue ahí. Está bueno. Y me reta porque dice que tengo que estar en algún lugar de la grieta. Y yo tipo, no. Yo con él soy de una cosa, Ya con que mi se papá me- de otra. ya sé que metió ahí. Mirá si ¿Cómo- me voy a pelear con mi familia por la cuestión política. ¿Cómo, ¿no? cómo, cómo ¿Qué le se hace? atraviesa la grieta? Que ya que se metió ahí. En lo familiar. En lo periodístico. No, en ¿Cómo lo lo ve periodístico- eso en los medios? En lo periodístico me matan, me dicen lavandina, tibia, de todo. Hay un lado que me dice cuca y el otro lado me dice gorila. Yo ya, qué suerte que no tengo problemas de identidad, ¿no? Porque Está confundida. te juro que por suerte no. No soy de nada. O sea, me molesta mucho la etiqueta. ¿Me entendés? ¿Por qué tengo que etiquetarme de algo? Porque aparte me parece que todos los lugares tienen algo interesante para evaluar. Entonces, si se pasan peleando, ¿viste? Esto como... Además, en la Argentina pendular, para mí le hizo muy mal al país. O sea, entiendo que es como esto del sesgo de la información, pero como que 4 años. Vienen los próximos 4 años del otro signo Y político. la negación de todo lo anterior. Entonces, claro, todo fue una porquería, listo, vamos de vuelta. No, entonces, porque además, mientras tanto el mundo sigue avanzando, ¿eh? El mundo, mientras todos estábamos no sé qué, peleándonos en no sé qué, de repente nos despertamos y China es el dueño de todo el mundo. ¿Me entendés? O sea, mientras ellos calladitos estudiaron, trabajaron, salieron de la pobreza, y ahora resulta que, bueno, están en todas partes. Si me permite, ya me cansé un poco de hacerle las preguntas. Te voy a invitar a alguien que la salude y le pregunte algo. Ay, ya qué que nervios. está, si el operador, operadora A me ver. permite, hay alguien que la quiere saludar. Ay, Bueno, lo que quiero saber es que Diana nos cuente. Bueno, lo que quiero saber es que Diana nos cuente cuál fue el día en que más frío pasó en Moscú. sí, ¿La conoce? Somos muy amigas. Con Cecilia, la verdad es que vivimos tantas cosas. Nos conocimos en la calle como cronistas. Ella era en su momento cronista de radio y yo de C5N. Y después atravesamos como toda una vida juntas, ¿no? Porque son esos amigos que te haces un poco más de grande, porque yo tengo mis amigas del cole, mis amigas de la infancia, pero la verdad que vivimos, lloramos, reímos, todo. Y el día que más frío, bueno, hubo una ola de frío, en un año muy intenso, que la sensación térmica era de -30.
Y si bien yo ya llevaba adaptada en Moscú al menos 17, menos 20, menos 25, yo te juro que del menos 25 al menos 30 hay un salto cuántico. Salís, las pestañas se te congelan, se te vuelven de repente todas blancas. La nariz te empieza a doler porque lo que yo descubrí en mi vivencia en el invierno extremo es que el frío duele. Claro. No es una cosa, te duele, te empieza a doler, entonces te empieza a doler la nariz, los cachetes se te duermen, decís, bueno, me clavaron una anestesia de algo. Y o por lo menos tirabas un poquito de agua y se congelaba en el aire. Oh, impresionante. El menos 30 es tremendo. Y me completa la frase, trabajar en Rusia en mi vida fue... Maravilloso. La mejor decisión de mi vida. Fue la mejor decisión de mi vida. La pregunta es, ¿cómo te llegó la oportunidad? Uy, porque no es muy usual. No. Sobre todo de viajar hasta allá. A mí me echaron de C5N, estuve un tiempo sin trabajar, después estuve trabajando, armando un departamento de prensa. Fue una experiencia hermosa. La verdad es que empecé a darme cuenta que tenía más herramientas de las que yo creía, ¿no? Porque, qué sé yo, el mobilero de televisión, un día está en una esquina, otro día está en un choque, otro día... Y cuando tenés que armar un equipo, empezás a darte cuenta que tenés, no sé, aptitudes de liderazgo, mecanismos de trabajo y demás. Así que eso. Y después yo quería ya volver a los medios. Estaba postulándome para Telefe. Que había como un proceso de muchas entrevistas, ya lleva como 4 o 5 entrevistas, y entré como productora, medio movilera, en el diario de Mariana, en Canal 13. Y de repente viene un compañero y me dice, che, están buscando gente para RT. Él había dado el salto y estaba ya trabajando ahí. ¿Te animás? Bueno, me dice, creo que es tu perfil. Me pidieron el currículum, me pidieron un informe escrito en ese momento del caso Nisman, me pidieron un reel y en las elecciones de 2015 venía toda la dirección del canal de Rusia a la cobertura de las presidenciales y a entrevistar gente. Y ahí me entrevistaron y me dijeron, te vamos a mandar un contrato. Si estás de acuerdo, nos vemos en Moscú. Y yo fui y le dije, pero yo no vine a una entrevista de trabajo, no a decirme que me voy a vivir a Moscú. Claro. Yo pensé que iba a trabajar acá para Moscú. Yo no entendía mucho. Yo soy bastante despistada, lanzada. Y cuando me llegó la propuesta, coincidió con un momento de mi vida especial en el que me podía ir. Me llegó en el momento justo. Sí, porque es toda una empresa, sí, como sería de cambio de vida. Yo soy también poco prejuiciosa. Tipo, si me va mal, me vuelvo a los 3 meses. ¿Qué me voy? Ay, no me funcionó. ¿Qué me importa si no me funcionó? O sea, me volvía, no tenía drama. Y te ibas por 3 meses y te quedaste 3 años. Tremendo. Y no sabes lo que fue volverme. Horrible. ¿Y por qué volviste? Porque extrañaba un montón. O sea, y porque era suficiente irte a un país tan extremo, con una cultura distinta. Yo estaba acostumbrada porque soy hija de inmigrantes, ¿me entendés? A la variedad. Pero llega un momento que querés lo tuyo. También me pasaba que el ruso tiene un sentido común distinto, ¿me entendés? Entonces, claro, era todo un choque. Yo me sobreadapto a todo, soy una gran sobreviviente. No tengo ningún problema, pero llega un momento que tengo un límite. Extrañaba, iba a ser tía. Dije, no, a mí no hay dólar que te pague eso. No hay buen sueldo que te... Mirá que después estuve en la lona, Sí. La lona literal. Y después te querías la lona que mi hermana... Caminando a Moscú. O sea, mi hermana me hacía la transferencia para ir al supermercado. Pero lo volvería a hacer. Lo que pasa es que me volví en lo mejor de mi carrera. Sí. Ir y volver. Volver por sobre todas las cosas. Me ofrecieron 1000 veces volverme a ir. No. No, nunca quisiste. La Argentina es espectacular. Nosotros no nos damos. ¿Periodísticamente o socialmente? Todo. Se abre camino acá por ahí. No, posta todo. No, yo estuve un tiempo acá trabajando, trabajé para RT Directo, después terminé renunciando porque también ellos te hacen viajar un montón, viajar es cansador, tiene sus cosas, pero bueno, también ellos volvieron de vuelta a buscarme para ser corresponsal desde la Argentina en el momento que podías. que podía.
Ahí está, o sea, Es impresionante. el destino Estamos la destinados. ha favorecido. ¿Y qué es? Volviendo a lo mismo, ¿qué es ser corresponsal de guerra? Pues estuviste en Siria, encima. Estuve en Siria algo dos muy, veces. muy cercano a tu Sí. vida. En realidad RT me mandó porque sé hablar árabe. O sea, no sé ni leer ni escribir porque aprendí de oído, de escuchar, yo soy la primogénita, a mis padres que eran muy jóvenes. Ese diferencial te Entonces sirvió como... me las arreglo, ¿no? Y ellos querían, y les gustaba la idea que yo haga un documental con una cosa de Desde la ahí. historia personal. No como un extranjero Sí, cubriendo. exacto. Fue durísimo. A ver, primero me formé, ellos me mandaron a formarme casi 10 días a las afueras de Londres a un curso de guerra, ¿no? O sea, te tienen que mandar con los papeles aprobados del curso de guerra. Y yo, viste, por un lado me parecía fascinante, por el otro lado no tenía ni idea a lo que me iba a encontrar, principalmente porque la cobertura de guerra, periodísticamente hablando, tiene códigos. Y yo soy argentina, por sobre todas las cosas. Entonces, no entiendo bajo ningún aspecto que hay que pedir permiso por cada cámara que quieras prender, ¿me entendés? Yo pongo la cámara y empiezo a grabar y no es así ni en Londres. Están ni en ley en marcial. Siria. O sea... Y no es así en los estados con guerra. Para que te des un ejemplo y que todos los que nos están escuchando también entiendan. Vos tenés que ver con quién de las dos bandos vas a entrar al país o al terreno. Entonces, en ese momento en Siria o entrabas con el gobierno o entrabas con los terroristas, ¿no? Por el lado de Turquía. Y ahí tenías que cumplir códigos. Lo que pasa es que no es que te reciben y te dicen los códigos, porque bueno, supuestamente si sos corresponsal de guerra lo tenés que saber. Bueno, yo no lo sabía. Entonces te ponen un agente que habla tu mismo idioma, que sabe lo que vas a grabar, que te escucha todo lo que decís, que... Yo me la pasé llorando 17 días por el impacto personal, porque sentía que periodísticamente estaba haciendo todo mal, porque era mi primera experiencia y hacía poco que había arrancado en la señal. Habían invertido un montón de plata en mi curso de Londres, en los pasajes. Yo estaba angustiada, fui con 2 camarógrafos, pensé que estaba haciendo todo de terror. Y bueno, salió. ¿Y tus jefes qué decían? Bueno, cuando entregué, yo fui a grabar varios informes, muchísimos grabé, y salí 2 veces al aire en vivo y después me traje el documental. Un documental que giraba alrededor de, yo conocí a Siria con un 99% de chicos alfabetizados, con que los pobres, por ejemplo mis papás, eran humildes pero comían. Y me encontré con chicos que no saben leer ni escribir, descalzos. Para la sudamericana, que un pibe esté descalzo, no era problema. Pero yo los entendía a ellos. Para ellos era tipo, los chicos están descalzos en la plaza, ¿me entendés? No lo podían entender. Gente que no podía regresar, que les faltaba, por supuesto, algún miembro de su familia y algún miembro de su cuerpo. Que no podían tener los papeles todavía porque habían explotado en 12.000 cosas. La realidad durísima. Hice un documental con eso. Para la parte final la hice con un poco de la historia familiar, el mate, porque en Siria se toma mucho mate, entonces eso estuvo bien. Y cuando se estrenó, yo me había ido. O sea, yo por las dudas de quedar loca, lo llamé a mi papá y le dije, sacame un pasaje para irme. Las fechas que me dan en el trabajo son esta y esta. Creo que lo llamé, no sé si desde Siria. Sacame un pasaje para irme de tal fecha a Argentina. Yo llego, entrego todo y me voy a pasar Navidad con mi prima que estaba trabajando en Hong Kong. Y yo estaba en Hong Kong. ¿Y estabas en Hong Kong pasando Navidad? No había el estreno, claramente. Y me llamó mi jefa y me dijo, esto es una obra de arte. Y después me llamó mi familia, todos llorando. ¿Sí? Todos llorando. Así que el estreno no lo vi nunca más. Estaba en Hong Kong, ¿no lo viste? No, ¿Después lo viste? No lo vi. lo pudiste ver? Me destroza el corazón. O sea que la producción de tu vida no la viste nunca.
mi gran paso, porque Claro. después yo Porque empecé a ser muy imagino que debe ser el hito periodístico que... Sí, que- bueno, que- eso que y siempre entrevistar mencionas. presidentes. Entrevistar presidente, que es algo más tranquilo. Claro, claro. Pero es lo que más me gusta hacer, entrevistar. Sí. Yo esto que estás haciendo vos, Es me encanta. Es lo mejor de este trabajo. Sí, es lo que más me gusta. Exactamente. Ahí está. Ya me quiere sacar el trabajo. No, para nada. Ah, ¿no? Te felicito Sí. por haberlo No, conseguido. no, por favor. Mira, hay algo que tenemos que también siempre tener en cuenta. Hay mercado para todos. Hay mercado para todo. Sobre todo usted que salta de un lado para el otro y el No, mundo no es límite. Claro, Digamos, anda no es por todas límite. Hay partes. mercado para todos y si no, hoy en día, con todas las posibilidades. La autogestión me encantaría también. Exactamente. Bueno, tenemos que hacer la segunda pausa, ya después de este hito periodístico que ni siquiera vio el estreno. Pétalo de sal de Fito Ay, Páez. me encanta. Curioso pétalo de sal. Toda la sensibilidad es el, Pero soy así. factor común no, de pero esta aparte elección. pétalos de sal tiene una frase, ahora espero acordármela bien, pero algo tiene en estos años que me hacen sentir así. Como que el paso de los años está buenísimo, ¿me entendés? No tiene problema con el paso del tiempo como hace No. la mayoría de las Tengo personas. 45, cumplo 46 en septiembre. Está muy bien, No pero tengo- no tiene, No, lo no. siente como un progreso porque hay gente que ve el tiempo de No, descuento pero- y otros que lo ve como El acumulación de progreso es experiencia. interno, pero Sí. si querés de la actividad física, la resistencia, la energía, te la debo. Está perfecto. Escuchamos Pétalo de Sal y seguimos. Enseguida vamos al cierre de esta entrevista con Diana. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así. Y decirte que te extraño y voy a verte feliz. Seguinos en nuestras redes. En Instagram, Periodismo BCN Radio. En X, @BCN Periodismo. Y en Facebook, Periodismo en Primera Persona. ¿La está pasando tan mal? No, espectacular, me Muy encanta. bien. Entonces le voy a pedir, ya que la pasó bien, que me nomine alguna compañera, compañero de trabajo de cualquier parte del mundo de la comunicación, no necesariamente los que están de este lado del micrófono, firman o de la Ajá. cámara, pero alguien que pertenezca al mundo de la comunicación, que se siente en esa silla a hacer periodismo en primera persona.
Yo le voy a dar pie también a una periodista de política, principalmente porque hacer periodismo político para las mujeres es súper difícil. Lo fue mucho en mi época, ahora está mucho mejor, pero bueno, era más complejo. De hecho, a mí siempre me dan el segundo lugar del premio parlamentario de periodista. Siempre el primero se lo llevaba el hombre. No. Y además me parece que está bueno ser generosa entre nosotras. Así que creo que Lua Isikov puede ser una gran entrevistada. Está muy bien. Lo único que te garantizo que va a ser más correcta que yo. Yo soy una desfachatada. No, para el periodismo político puede ser, pero no pasa nada. Y hablaste, así al pasar, hay el machismo en la profesión. Siempre que vienen las compañeras yo le pregunto sobre el machismo en la profesión, porque es una vivencia, digamos. Sí. ¿Cómo lo tuviste que atravesar? Primero que existe, como existe en la sociedad, sí, digamos. Cualquiera que lo niegue en realidad ahora, ya es una posición. Sí, pero y ahora a veces está más impostado el somos abiertos que otra cosa. ¿Cómo lo viví? Bueno, de vuelta siempre con lo mismo, con mi personalidad. Yo he recibido cosas durísimas. Ahora, nunca les di bola. Nunca. Tipo caballo. Nunca, pero nunca. A mí me han dicho, con esa nariz no vas a hacer televisión nunca. Yo era productora y era productora muy buena de todos los programas. Me dice, uy, qué pena vos como productora, como mujer no vas a llegar nunca a ser gerente de noticias. Esas cosas me las dijeron gente que ustedes prenden la tele y están. Mire qué gente amable. Y me aman. Qué gente amable. Lo peor de todo es que me quieren. Okay. Pero sí, ahora, vos me decís, ¿me fui llorando? Ni en pedo. No les di ni bola. Por eso yo, por mi personalidad, por ahí no me vas a ver como gritando algún tipo de militancia, pero porque creo que cada una con su personalidad ha dado mucha batalla también de puertas para adentro. Sí. Salvo 2 o 3, que por supuesto las admiro por lo que han podido lograr por H o por B, el resto de las conductoras de noticias acompañan. Pero no sé si están tan a la par. Sigue siendo así. Queda mucho camino por recorrer para que sean considerados por lo menos en igualdad. Queda mucho camino por recorrer. Creo que las nuevas generaciones sí son diferentes. Sí, ahí es un cambio de chip. Una formación distinta. Sí, son piolas. Hay chicos jóvenes divinos que entienden, que tienen mirada. Pero los cargos jerárquicos siguen siendo todos varones. Todos. Eso. En Rusia son todas mujeres. En RT, las directoras de los canales, RT árabe, RT inglés. Es un ejemplo muy concreto de avance. Bueno, ellos también tienen el problema de que la población femenina es por sobre todas las cosas más abundante, ¿no? Pero más allá de eso, sí. Y le dan poder a las mujeres. Qué interesante ese dato, no lo tenía. Y ahora vamos a ingresar a una sección. A ver. Que se llama El Minuto DeLorean, que no es ni más ni menos, para quien vio la saga de Volver al Futuro, que el DeLorean es la máquina del tiempo. A ver. Que hicimos un acuerdo con don Steven Spielberg un poco de publicidad. Estaba corto efectivo, necesitaba un poco de publicidad, y para el holding de sus empresas, BCN Radio le da la publicidad que necesita y a cambio nos presta el DeLorean, el auto, para que en este caso usted pueda volver a un punto de su vida. Ay, no me van a hacer llorar. Para volver a vivir algún hecho de su vida, no solo periodística, de su vida, o cambiar el curso de los acontecimientos. Eso lo elegís vos. Así que el minuto de DeLorean es todo tuyo. Un hecho hermoso de mi vida, el que quiera volver. El nacimiento de mi hermana menor, lejos. El nacimiento de Mili, que me resignificó, la más chica, todo, pero todo. A toda la familia, ¿no? Por supuesto, pero como que me hizo ver el mundo tan diferente. Yo tenía 20 y pico de años, que soñaba con terminar y poder trabajar del periodismo. Y ahí te das cuenta que nace alguien que te puedes quedar así. Yo que era hiperactiva, ¿me entendés? Vengo de... Los hijos de inmigrantes tenemos la cosa de la hiperproductividad, porque las cosas no te van a venir, te tienen que ver sangrar para merecértelas. Entonces, es una cosa que no te alcanza la cantidad de horas del día.
y de repente hay un bebé que te hace pasar 1000 horas viéndolo y no necesitas más nada. Mire qué cuadro de definición. Y aparte se nota muy, suele ser de familia inmigrantes también, el acompañamiento familiar, como sí, la presencia sí. en cada hecho de la vida. Como todo tiene su pro y su contra. Y eso se lo dejamos al terapeuta, No digamos. romanticemos todo. Al terapeuta de años tratando esos problemas. Más de la mitad de mi vida. Exactamente. La mitad de su sueldo en dólares allá en Rusia lo gastó en el terapeuta. Yo más de una vez le dije a mi papá, vos me tenés que indemnizar a mí. Así está muy bien. ¿Y qué programa, qué entrevista te quedó por hacer? Porque vos hiciste entrevistas a presidentes, entrevistas muy importantes. Pero a vos, ¿cuál te hubiese gustado hacer? A Barack Obama. A Barack Obama. Sí, me lo habían dicho en otro... Sí. Una entrevista a Barack Obama hubiese sido muy interesante. Pero creo que todas me resultan también atractivas. No hay una mejor que la otra, son más anécdotas. De hecho, por ejemplo, tampoco volví a ver mi entrevista con Maduro. No la volví a ver. O sea, yo la entregué con toda la anécdota que significó eso. No mira las cosas que hace, veo que es miro muy poco. Es muy crítica consigo mismo. Errores. Claro, es la gente muy crítica consigo mismo. Sí, demasiado. Digo, ¿cómo me vuelven a contratar para hacer esto? No, sí, obvio, yo me encuentro 1000 errores, pero a veces es interesante poder verse para corregir esos errores. Para poder verlo sin tanta sobreexigencia y decir, che, yo esto lo puedo mejorar, es una tontera. ¿Cómo muevo la mano? Sí, obvio. Pero creo que Barack Obama incluso sería hoy en día una muy buena entrevista. O Vladimir Putin, pero sé que no la voy a encontrar. Sé que no la voy a conseguir. No, por eso seguro que RT ya la tiene. Ya la tienen con las locales. Con los locales. Ahí no creo que la llamen desde acá para que le haga desde allá. Pero bueno, es un personaje. Sí, uno de los personajes más importantes del mundo, sin dudas. En estrategia, en visión, en formación. Para lo bueno y para lo malo, cada uno puede tener como su visión de lo que es el personaje político, pero significó para Rusia el volver a la escena mundial. O sea, si bien hace más de 20 años que está, que te puede uno achacarle un montón de cosas, la verdad es que ellos venían de los años 90 que fueron terribles económicamente para todo lo que fue Rusia y sin embargo en poco tiempo logró primero tejer un poder importante y después volver a poner a Rusia en la escena internacional como potencia. ¿Y sueños por realizar? Iba a tirar un chiste, pero... Tira un chiste. No. El chiste suma. Ay, vivir en las Maldivas, chicos, obvio. En la playa, todo lo que quiero. Bueno, pero eso es de todo BCN Radio. Ay, por favor. Transmitir desde las Maldivas. Chicos. Armamos entre todos una cabaña y vamos. Sueño para cumplir. No suelo tener grandes sueños. No. Voy en las metas como constantes del equilibrio entre lo que me hace bien, lo que me permite progresar, lo que me incomoda un poco. Creo que quiero que periodísticamente un sueño que tengo, que lo puedo realizar o no, viste que a veces hay cosas de la suerte, que creo que es instalarme un poco más ya en la Argentina, como que estoy siempre a punto de dar un salto y nunca lo termino de dar, o al menos es lo que yo siento. Sí, viajar menos. ¿Y un ejemplo a seguir? Un ejemplo a seguir... No lo personalizaría en alguien, porque por supuesto todos tienen sus errores, pero las madres, yo no soy mamá, pero acompaño un montón a mis amigas, mis primas, mis hermanas, que son madres. Y son las de hoy en día principalmente, ni siquiera te digo mi mamá, las de hoy en día son un ejemplo a seguir. Porque al desafío de la maternidad se te suma el ser profesional, el ser sana, porque encima somos tan longevos que tenemos que hacer 300.000 cosas para por lo menos llegar a la longevidad sanos. El desafío económico.
O sea, ya no es como antes que esperás que tu marido, tu pareja o el padre de tus hijos se las rebusque para que no les falte nada. Ya salís a buscarlo vos también un montón del minuto cero. Las madres son un gran ejemplo a seguir. Y para cerrar, ¿qué le diría Diana hoy, acá sentada en el micrófono, a la que estaba en el negocio del padre haciendo las cuentas, que era la futura heredera de un buen negocio familiar? Sí. ¿Qué le diría? Principalmente que no se castigue, no se apure tanto. Que bueno, que uno insistiendo y demás puede llegar. Que no hace falta tanto sacrificio, tanta corrida, ¿no? Tanta locura por momentos, incluso tanto miedo, ¿no? Porque quizás también podía hacer esas cosas por el miedo a no lograr nunca mi sueño. Mi sueño era ser periodista. Vos me decís, ¿cuál es tu sueño a lograr? Ya lo logré. Ya está. Muy bien. Hemos llegado al final por ahora. Chicos, qué bien que la pasé. Ahí está, perfecto. De verdad, nunca me hicieron una entrevista tan completa y linda. Como que podés mostrar como distintas cosas. Muy bien, Matías, me encanta. Déjeme agradecerle al equipo de BCN Radio ya con estas flores para compartirla con todo el equipo, con Lucas Tomasetti y Nina Pepe, que están en la operación técnica, Mariana Franchino y Mariana Salas en la producción. Y bueno, el cierre, como esto es periodismo en primera persona, te va a corresponder a vos, le corresponde a la invitada en este caso, que es una reflexión final. Para los que están estudiando periodismo, para la vida, para los que están en el negocio de algún padre, si tiene negocio, tiene la fortuna de que los padres tengan algún negocio, y para quien quiere que oiga, esa es tu cámara y el cierre es tuyo. Principalmente que los estudiantes de periodismo o quienes quieran iniciar en esta carrera hermosa, vean lo positivo, que confíen en que pueden ir sumando, en formarse para tomar buenas decisiones, formarse para tener una cualidad propia, formarse intelectualmente y insistir que se puede dar. No, yo creo que se puede dar. Gracias. No, a vos. Firma Muchas gracias. Diana de Glaui. Vino a hacer periodismo en primera persona y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Hasta acá llegó Periodismo en Primera Persona, un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.